Vamos a conocer la definición de vector opuesto. Dado el vector A, se dice que el opuesto de un vector dado es aquel vector que posee el mismo módulo, en este caso el mismo tamaño, la misma dirección, para este caso es horizontal, pero sentido contrario. Para el vector A, el sentido es hacia el este y el vector menos A, el sentido es hacia el oeste. Para representar gráficamente que un vector es opuesto de otro, debe tener el signo negativo. Resta de vectores. Para obtener la resta de dos vectores se emplean dos métodos, la regla del paralelogramo y la regla del triángulo. Comprendemos esto a través de los ejemplos. Dados los siguientes vectores, hallar la diferencia vector A menos vector B. Proporcionan dos vectores. Vamos a dar solución por la regla del paralelogramo. Se traslada paralelo a sí mismo al vector A, pero para hallar la diferencia, pues acá tenemos el menos B, al segundo vector que está después del signo negativo se le halla el opuesto. Es decir, que si antes el sentido era hacia el este, ahora el vector menos B es el mismo pero con sentido hacia el oeste. Una vez que se analiza el opuesto de este vector, como estamos utilizando la regla del paralelogramo, se une o comparte el mismo origen con el vector A. Recuerden que la regla del paralelogramo se usa cuando los vectores tienen el origen en común. Si aquí tenemos origen y extremo del vector A, pues unimos el origen del vector menos B con el sentido hacia el oeste. Una vez que se hace y se escribe que es el vector menos B y no B. Cuando ya tienen el mismo origen, utilizando la regla del paralelogramo, nos paramos en el vector A y trazamos una paralela al vector menos B, que es esto que estamos haciendo acá. Luego nos paramos en menos B y trazamos una paralela del vector A. Si este es el vector A, trazamos las paralelas. Donde se cortan, obtenemos el vector resultante desde el origen en común que tienen los vectores hasta el punto donde se cortan las paralelas, siendo este el extremo. El vector resultante se llama vector A menos vector B. Esto es utilizando la regla del paralelogramo. Veamos por el método del triángulo. Por el método del triángulo consiste en unir un vector a continuación del otro, pero tomando en cuenta que si estamos utilizando la resta, pues vamos a trabajar con el opuesto al segundo vector. Iniciamos. Se copia paralelo, se traslada paralelo a sí mismo el vector A. Luego, en el extremo del primer vector, se une el origen del segundo, recordando que el origen del segundo es el vector menos B. Para obtener el vector resultante, se une el origen del primero con el extremo del segundo. Este es el vector resultante, vector A menos vector B. Quise hacer ambos métodos para comprobar que independientemente de cuál se use, el vector resultante tiene el mismo módulo, que es el mismo tamaño, la misma dirección, que es diagonal o inclinada, y el mismo sentido, que en este caso es noroeste.